Tecnolatría. Tecnología. Muy bien. Explotación. Sí. Es que tengo... Me acostumbro ya al ordenador del trabajo y ahora esto que te cambian un teclado y es como que no sabes Ya. lo que pulsar. ¿Vale? Destrucción de ecosistemas, destrucción medioambiental como característica de Extractivismo. extractivismo, si viene a ser. Muy bien. Agresividad. Yo además voy a poner, aunque tenemos propiedad privada, voy a poner posesividad. Y también no se tiene en cuenta nada, bueno, desigualdad de género también. Sí, esto iba a ir por ahí. Ponemos patriarcado. Claro. Venga, queda una. Falta, hay que llenar de... Claro, si no tiramos hasta mañana. Crecimiento insostenible. Eso. Que nos habla Hay que ver. colonialismo. Colonialismo. O sea, quiero decir, porque el patriarcal no sé colonialismo que no imperialismo. O... Bueno, sí, Taca. podría... Bueno, venga, empezó con el colonialismo, después siguió el imperialismo. Vale. Venga. Estamos muy bien. Hemos hablado ya. Han salido cosas muy bonitas. No, bonitas no. Todas muy feas. Bueno, como ya me di cuenta en la primera sesión, muy avanzado, la economía crítica en el sol de la Conce. Y bueno, todas estas características son características que se han dado en las sociedades humanas en mucho tiempo, no solo en el capitalismo. Algunas antes, algunas después. Poco a poco, igual, a medida que vamos avanzando en el curso, entendéis un poco por qué yo en la primera sesión hablé de lo que hablé en la primera sesión. Concebir que muchas de estas características han ocurrido y que otras no. Y que había diferencia tanto en sociedades nómadas como en sociedades sedentarias y dentro de las diferentes que había las sedentarias. Obviamente tendría que ocurrir probablemente una catástrofe nuclear para que se volviera a ser sociedades nómadas en el planeta Tierra. Entonces, esta serie de características, hoy en día vamos a enfocarnos en un par de ellas, en 2 o 3, y en la última sesión es cuando vamos a traer ya un poco formas de, pues lo que dice el propio título, evolución o revolución, cómo podemos cambiar. Por hoy en día, por la necesidad que implica y porque es un tema que, si bien se ha criticado desde los propios orígenes del capitalismo, en función de la evolución va perdiendo más o menos crítica, o al menos la crítica como que es tan diaria que se invisibiliza, algo como lo que ocurre con el tema de Palestina, por ejemplo. Algo que es algo tan notable y que parece tan complejo de cambiar que se afecta y se cae en esto del capitalismo realista. ¿Sabéis un poco lo que es ese concepto? El realismo capitalista es un concepto de un escritor que se llama Mark Fisher, que él decía que es el estadio o el momento del capitalismo en el que la gente piensa que es la única forma de organización económica posible, que no se puede cambiar. Es como, sé que está mal, pero no hay forma cambiable. Pues una de las características que vamos a ver contribuye mucho, en mi opinión, por las estructuras que genera a creer en ese realismo capitalista, pero que por el contexto de crisis ecológica en el que estamos viviendo obliga a cambiarlo. Entonces, no obstante, y repitiendo un poco con respecto a lo que hemos estado diciendo, os quiero poner un poquito de forma gráfica, porque esto nos va a servir sobre todo también para la última sesión, que no todas las características que hemos visto son exclusivas o inherentes del capitalismo. Entonces, imaginaos que cada una de estas filas horizontales es una característica que hemos dicho y que el tiempo va de izquierda a derecha, es una línea temporal, siendo hoy justo el centro. Puede que algunas cambien, por ejemplo, las que cambian de color es que esa característica va cambiando en el tiempo. Puede que otras, en mucho tiempo que hemos estado viviendo, no hayan cambiado. Bueno, necesidades siempre vamos a tener. Yo le he puesto por lo menos tener algo común.
hay algunas que pueden cambiar, no sabemos en el futuro. Hay otras que sí sabemos que han cambiado muy notablemente. El dinero físico pues se ha convertido en dinero electrónico. Sigue habiendo dinero físico, pero la incidencia que tiene el dinero electrónico y cómo la electrónica ha afectado a la economía es un factor indispensable, por ejemplo, para la financiarización de la economía. Difícilmente hubiera ocurrido la crisis financiera con el impacto que tuvo si no existiría la electrónica e Internet y el dinero electrónico. Por ejemplo, la influencia de la Iglesia Católica, que en los inicios del capitalismo es fundamental. De hecho, el primer impulso a la banca vino por parte de la Iglesia. Hay un libro muy curioso que se llama La bolsa y la vida, de un historiador que se llama Jacques Le Goff, que es un historiador medievalista, y él habla sobre cómo durante las sociedades medievales, pues la época más oscura, ¿no?, del catolicismo, como se suele decir, la gente no prestaba dinero con interés, que es como si consideraba usura. Antes usura era prestar interés, ahora usura es como un interés muy grande. Antes usura era directamente prestar interés. La gente no lo hacía porque era pecado. Y entonces este libro habla sobre cómo las autoridades católicas, que no eran tanto el papado, sino eran quienes creaban quienes legitimaban las cosas del día a día, porque eran las personas de los monasterios, de las iglesias, como estas personas, por los propios intereses que tenían en prestar, porque claro, las iglesias empezaban a amasar dinero con esto de cobrar impuestos y todas estas cosas, pues como ellos empezaron a tener el propio interés de prestar a interés, valga la redundancia, y como ellos empezaron a decir, oye, igual no está tan mal, igual si prestas no vas al infierno. Entonces, esta alusión un poco de que yo quiero la bolsa y la vida, quiero las dos cosas. Quiero tanto el dinero como poder vivir dentro de las lógicas católicas pues después de la muerte. En todo caso, lo importante es que hoy en día tenemos un conjunto de características, y esto lo suelto un poco para que lo retomemos en la última sesión. Una cosa importante a la hora de buscar cambios en la economía es, para no caer, por un lado, en ese realismo capitalista, es pensar que muchas veces pensamos que algo que puede ser radicalmente diferente al capitalismo tiene unas bases muy comunes a ella. ¿Por qué? Porque estamos obviando características del capitalismo que están tan en nuestras raíces civilizatorias que ni siquiera nosotras las consideramos como propias del capitalismo, sino como humanas directamente. Esto ocurre muy en relación con características de la civilización occidental y con la forma de concebir la vida que de nosotras viene muy influenciada por el Imperio Romano y antes por la filosofía griega occidental, que es un poco la base, ¿no? Hay una imagen que he intentado encontrarla, no la he encontrado, pero muy brutal, que ponía como un árbol genealógico y cómo se iban esparciendo las ideas de filósofos, otro punto, filósofos, mayoría hombres, otro aspecto a tener en cuenta, cómo se van abriendo y cómo venían de Sócrates. Y yo primero lo vi como usted digo, qué mal, como se haya equivocado Sócrates la llevamos cruda, porque puede que se hayan cambiado muchas cosas, pero a lo mejor también ha dicho alguien algo que no se ha vuelto a tener en cuenta. Hay otras cosas que sí es muy notable saber si han cambiado o no. Podemos crear un sistema en el que no haya dinero electrónico, pero ¿y si ese sistema tiene otras características del capitalismo? Es decir, un poco tener en cuenta eso. Obviamente he venido un poco durante toda esta exposición respondiendo a estas preguntas y en concreto lo que yo quiero que pensemos ahora es si, yo he dicho, no podrán ser exclusivos, pero yo quiero que pensemos en una forma de explotación concreta en la que unas personas explotan a otras. Es decir, ¿es exclusivo del capitalismo o conocemos otras que ya han existido? La esclavitud, ¿no? Vale. Mirando al pasado es más fácil, pero vamos a probar mirando al futuro. ¿Puede haber una forma que no sea el capitalismo y que se base en la destrucción del medio ambiente? Sobre la vida, ¿no? El estalinismo era también explotación y destrucción del medio ambiente. Es decir, la destrucción del medio ambiente tampoco tenemos que tenerla en cuenta un poco como algo inherente al capitalismo, sino como inherente a una forma de organización de la producción
que no se circunscriba en el contexto, en ese círculo que vemos al principio del entorno físico en el que vivimos. Otra pregunta, ¿puede existir un capitalismo en el que no haya explotación de países ricos a países pobres? ¿En el que no haya ese colonialismo del que hemos hablado? Yo creo que no. ¿No? Lo veo difícil. Nuestro sistema económico se basa en que tenemos que tener a 2/3 de la población pobre para que nosotros vivamos bien, ¿no? Si no me equivoco. Pongo otro ejemplo. Imaginaros que por la situación que estamos viviendo, de que no podemos importar gas de Rusia ni de ningún otro país probablemente más explotado, que sus reservas, o al menos la forma en la que se enriquecen probablemente sus gobiernos autoritarios, sea el petróleo o el gas. Concebimos una situación en la que España, por ejemplo, tenga que ser autárquica en el sentido de que todo lo que se produce o todo lo que consumimos, mejor dicho, está producido en España y que esa forma sea capitalista. ¿Creéis que puede ser posible? En ese caso no habría una exportación de un país rico a un país pobre. Hemos tenido a Franco de los años Sí. 60 en autarquía, ¿no? Y era- capitalismo a su manera. Entonces, Yo creo que sería difícil porque el resto de países no dejarían. Posibilidad yo creo que hay, porque España tiene suficiente sol para autoabastecerse y aire y otras cosas. Lo que pasa es que el resto de países no lo permitirían. ¿por qué? Pues porque perderían un cliente. El trajín este que se trae, vamos, de lo que yo entiendo del capitalismo este, trajín, te doy, te quito, me das, todo el rollo ese, pues con un país que está ahí sería como malo para ellos, porque a lo mejor otros países se animaban también. Pero yo creo que además no pueden, vamos a ver, no es posible el capitalismo sin esa explotación, porque explotar a los países pobres para mí no es solamente explotar como país lo que se haga allí fuera, sino todo lo que estamos teniendo, lo que es la mano de obra, ¿no? Es decir, desde el momento en que estamos en una sociedad capitalista que cada vez necesita la mano de obra más barata, ¿no es verdad? Necesita los flujos migratorios de los países pobres. ¿Para qué? Para mantener otra característica que creo que hemos apuntado, que es la del crecimiento, que es básica. Si no hay esa explotación, no hay crecimiento. Si nos fuéramos a un sistema, autárquico, bueno, por entendernos y tal, creo que el crecimiento se vería súper comprometido y antes estaríamos hablando de otras cosas. Pero aún así, o sea, aunque fuera solo en España, también habría capitalismo porque habría personas que estarían explotando a otras. O sea, ¿no? Sí, pero Aunque puede sí. ser otro sistema de estilo capitalista. Bueno, se está diciendo que se sostiene el capitalismo en que unos territorios explotan a otros. Estamos viendo aquí a qué nivel. Puede que entre países, pero también estamos hablando que dentro del propio territorio de España puede que haya algunas zonas que exploten a otros territorios. Sí. Y dentro de una misma Pues, ciudad, obviamente, unas personas explotan a otras. Pero de una Estamos teniendo manera. norte y sur todo el rato, ¿no? hoy en día hay una explotación interterritorial en España, por ejemplo, clarísima. Entre comunidades autónomas hay unos desequilibrios de rentas que tienen que ver también con flujos de trabajadores, etcétera, etcétera. Pero eso sin contar. Es que si tú piensas que el franquismo, digo, pues es buen ejemplo ese, el franquismo era autarquía, ¿vale? Era un intento de autarquía, pero dentro del capitalismo, obviamente. Y además fue un fracaso y no funcionaba, porque entre otras cosas tenías que importar un montón de elementos de producción desde el exterior. Desde el momento que hay importación, un país está explotando a España con su autarquía. Luego, no es posible, o sea, quiere decir, en ese contexto del franquismo no era posible, no se daba. De hecho, si no viene el trigo de Perón de Argentina, pues no hay pan, o sea, hubiera sido una catástrofe 3 veces mayor, más allá de que la gente se moría por las calles y la miseria era inherente a 3/4 partes de la población. En todo caso, digo, si hay relaciones exteriores, externas,
Desde luego, un país sí, pues, ya tiene su propia lógica de injusticia social con el hecho de que sea capitalista, porque ya es inherente la injusticia social y las desigualdades que ha dicho antes María al capitalismo. O sea que me da igual la autarquía que no, pero en todo caso no se puede dar. Y en la fase de capitalismo que desarrollamos, en la que estamos ahora, en la actualidad, no se puede dar un país que funcione autárquicamente. Es imposible. Pero estoy de acuerdo con él. Yo entiendo el capitalismo como una relación de dominio-sumisión. Quiero decirte que alguien se aprovecha de otros. O sea, alguien está en una clara desventaja. Entonces, puede ser entre países, puede ser de manera global o puede ser en un territorio más. Pero no concibo, o sea, porque si no habría una redistribución de la riqueza y entonces ya no sería un capitalismo. Que es a todos los niveles. Es a todos los niveles. Este es del personal individual, que tampoco lo hemos comentado porque, bueno, lógicamente no podíamos, ¿no? Es que también produce soledad, es que produce abandono, es desde lo personal hasta, como yo lo interpreto, a lo mejor yo estoy equivocada, desde lo personal hasta todo, hasta todas las esferas, hasta la biosfera y el entorno físico, desde lo más particular a todo. Entonces no entiendo un capitalismo sin explotación, porque el capitalismo es explotación y dominio. Pero a lo mejor, no sé, alguien claro. me decís otra manera. ¿Y alienación? ¿Quién dijo alienación? Tenemos un Brexit. ¿Quién dijo alienación antes? Por allí, ¿no? Ahí. Pues eso. Sí, el tío Carlitos ya decía. Vale, ahora voy a poner yo muy buenas. Muchas gracias a todas por vuestras intervenciones. Quiero hacer yo ahora, por ejemplo, una pregunta. No sé si alguna vez habéis trabajado en organizaciones no lucrativas, es decir, en las que el beneficio no es lo más importante, como pueden ser cooperativas o asociaciones, pero sabéis que si habéis trabajado en ellas, a lo mejor yo espero que no, pero igual lo habéis notado, pero sí que hay muchas veces en estas organizaciones se da la situación de que las personas que se encuentran trabajando, aunque son sus propias dueñas, por así decirlo, se dan dinámicas de explotación, de autoexplotación. ¿Consideraríais entonces que la dinámica que se da dentro de esa... Es decir, ¿qué similitudes y diferencias hay con el capitalismo dentro de organizaciones en las que no hay una relación vertical y no hay alguien que extrae y que obliga a otras personas a trabajar, pero en las que las personas acaban estando explotadas? Es verdad que puede que es probable que en la medida en la que sea una asociación a lo mejor si tiene algún fin social o algún fin que no es el dinero per se, puede que es verdad que la actividad que hacen en sí puede que tenga algún beneficio social, pero vamos a imaginarnos por ejemplo una cooperativa en la que se dedican a una producción que per se no es un proyecto social, puede ser pues, por ejemplo una producción agrícola, una cooperativa en la que no hay jefe y estas personas por algunos motivos pues acaban trabajando 10, 12 horas al día con salarios inferiores a la media del país. ¿Por qué circunstancias creéis que se puede dar estas realidades en las que hay una explotación? El mercado les obliga a autoexplotarse, ¿no? Igual que si el taxista, que es autónomo y es empresario, o se creen empresarios, pues también puede ganar muy poco dinero. Hay que les sale Uber que destroza. La competencia, la producción, el progreso por progreso. Yo creo que hay ya como algo integrado desde la socialización en todas las personas que en este tipo de organizaciones yo he visto cómo se hacen, vamos a hacer la evaluación del proyecto tal y cual, y ahora se hace una evaluación del proyecto, se determina que hay que echar no sé cuántas horas más porque esto no se ha cumplido el objetivo, no sé cuánto, y entonces la gente efectivamente se autoexplota, se estresa y se ponen ahí como... Y es que es algo también un poco ya propio, ¿sabes? Que no hay de por medio dinero, digamos, ni hay... Pero es como, tiene que haber una productividad, ¿sabes? O algo así. La cuantificación ¿Sí? de todo. Porque contabais de los... Ay, perdón. Pues no. Bien, como está muy bien que hablemos todos y me encanta y os agradezco muchas de sus intervenciones, vamos a levantar también la mano. Yo iba a decir que creo que tiene que ver con lo que decíamos de las creencias, es decir, que cuando tú estás acostumbrado a dar por hecho que esa es una manera en la que se desarrollan las cosas así, incluso aunque en un principio intentes hacer algo distinto, como realmente la horizontalidad o la colaboración no forma parte de una lógica a la que estás acostumbrado, todo el rato se impone la otra. O
sea, y que se ve en asociaciones, pero en todo tipo de relaciones personales también. Es decir, que se tiende a olvidar esa manera de la horizontalidad en la que nadie se come a nadie. Pero para eso tienes que tener una capacidad de autolimitarte, que estaría en contra de esa creencia, ¿no? de sostener, ¿no? Como de limitar. Y yo creo que es por eso que en el momento en el que, aunque estés teniendo la idea, y pasa en el tercer sector muchísimo, que al final como hay muchos egos, todo esto de la competitividad, de la jerarquía, la verticalidad, como es algo en lo que crecemos incluso a nivel familiar, es la educación que se da, pues lo reproduces. Eso es lo que... Y además tenemos una historia pasada que nos condiciona, que nos han educado en eso, no solamente en el momento actual, sino toda esa historia que no somos conscientes, pero que arrastramos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, es que además vivimos en una sociedad capitalista, entonces es muy difícil la autogestión, porque entras en temas que al final, o sea, mucha cooperativa, mucha asociación que quieras hacer en el que todo sea horizontal, al final vas a depender mucho del exterior. O sea, si es una cooperativa tienes que depender de proveedores, tienes que a su vez estar en un mundo capitalista y que estás constantemente luchando por conseguir esos beneficios, para ofrecer a lo mejor quizás mejores beneficios para los socios, pero en el fondo estás participando en esa competitividad y es difícil, claro, es que vivimos en el mundo en el que vivimos. Yo una cosa, estoy de acuerdo con esto último, sobre todo porque creo que es un tema del entorno, ¿no? O sea, que están compitiendo. Pero ojo a las cooperativas. Sí, no, es que vamos a ver, las cooperativas sirven para unas cosas y para otras, y el sistema capitalista las tiene perfectamente. Para dar en lo que es la cooperativa, no de dos, perdón, de tres, porque es lo mínimo que pueden ser, todas tres que se aportan. No olvidemos que las cooperativas tienen también capital social y legalmente se puede remunerar el capital, y entonces el capital estará en manos de gente más directa, no en una gran corporación de otros, pero también es un funcionamiento que puede ser plenamente capitalista a un nivel chiquitín, pero eso también es posible también, ¿no? Con la normativa que hay actualmente, no solo en España sino en todos lados. Cambia una característica a lo mejor, pero no otra. Cambia a lo mejor claro, o sea, decir, la toma de decisiones, pero no el objetivo. Claro, porque sigue